En el siglo XVI, tras los grandes descubrimientos geográficos, se trazan las primeras rutas navegables que se adentran en territorios nunca antes visitados por los europeos. En ese tiempo, Francisco de Javier, hombre de familia noble nacido en el Reino de Navarra y estudiante de universidad en París, emprende un periplo que le lleva a recorrer a lo largo de 11 años costas y ciudades, caminos y aldeas de África y de India, de Ceilán y Malaca, de Singapur y Molucas, de Japón y de los confines de China. Propagando la fe cristiana, ayuda a los necesitados y a los enfermos, muestra los conocimientos de la civilización europea y transcribe en sus cartas las costumbres y creencias que observa en aquellos pueblos y países desconocidos hasta entonces. En todos los lugares que recorre, marca una impronta que hoy, 5 siglos después, sigue viva. Una ruta cultural que conjuga los valores de Oriente y de Occidente. Una estela que conforma la huella universal de Francisco de Javier. Francisco fue el menor de 5 hermanos en la familia formada por Juan de Jasso, doctor en leyes por la Universidad de Bolonia y presidente del Consejo Real de Navarra, y por la noble María de Azpilcueta. El castillo de Javier, bastión defensivo del Reino de Navarra frente a las tierras de Aragón, fue el lugar de nacimiento, infancia y juventud de Francisco. La roca sobre la que forjaría su personalidad enérgica y decidida y su talante generoso y espiritual que mantendría a lo largo de toda su vida. A los 19 años, Francisco marchó a París y estudió filosofía en la Sorbona. Una completa transformación interior propiciada por su intensa amistad con Ignacio de Loyola le llevó a cambiar el rumbo de su vida, a participar con él en la fundación de la Compañía de Jesús y a extender la fe católica hasta el confín del mundo. Recorrió distintas ciudades de Italia, Venecia, Bolonia, Vicenza y Roma, y desde Portugal partió para las Indias Orientales como representante papal. En 1541, inició en Lisboa el trayecto de 13 meses que, rodeando el continente africano, sufriendo males y contrariedades, le llevó hasta la India. Vestido sencillamente con una loba negra de algodón y haciendo sonar una campanilla de latón, visitó hospitales, cárceles y leproserías, predicó los principios de la religión católica y, como ejemplo vivo de sus enseñanzas, cuidó de los enfermos más graves y se ganó el cariño de todos, humildes o poderosos. Recorrió la costa de la pesquería, Ceilán y Manipur, donde se venera la tumba del apóstol Tomás. Intimó con los parabas, pescadores de perlas a los que hablaba en su lengua tamil, y mantuvo encuentros dialécticos con bonzos budistas. Visitó las comunidades católicas y bautizó a miles de nuevos cristianos. En 1545 llegó a Malaca, punto estratégico de las rutas portuguesas hacia Oriente, y prosiguió su misión tras una aventurada travesía de 3.500 kilómetros en las Islas Molucas, recorriendo Amboino, Ternate y las Islas del Moro. En otra expedición posterior, Francisco llegó a las costas de Japón, país desconocido en Occidente hasta pocos años antes, del que los europeos solo habían oído hablar a Marco Polo bajo el nombre legendario de Zipango. Con esta tierra inexplorada y mítica llegó incluso a soñar Cristóbal Colón, pues creyó que estaba junto a ella cuando descubrió lo que en realidad era el nuevo continente, América. Francisco de Javier fue el primer occidental que se adentró en el territorio japonés, que visitó sus ciudades, que trató con sus habitantes, vistió su ropa, comió sus guisos y descubrió y admiró sus costumbres. A través de las cartas de Francisco, Occidente recibió la primera noticia cierta de la existencia de aquel mundo nuevo. Recorrió Kagoshima, Hirado, Kioto, Bungo y Yamaguchi, donde se presentó ante su poderoso daimyo Ouchi Yoshitaka con valiosos obsequios.
un clavicordio, un arcabuz, un reloj de maquinaria con caja de música o unos anteojos, todos ellos instrumentos desconocidos en la cultura japonesa. El daimio, sorprendido y agradecido, permitió a Francisco asentarse en un viejo monasterio y predicar la religión católica en las calles de su ciudad. Javier adquirió por ello una gran popularidad entre la ciudadanía y se convirtió en prototipo de la civilización occidental, ignorada hasta entonces en Japón. Desde Japón, Francisco regresó a India y emprendió una nueva expedición con la idea de adentrarse en el gran imperio chino, el más poblado y poderoso de Oriente, en el que estaba penada con la muerte la entrada de cualquier extranjero. Lo intentó insistentemente, pero murió a las puertas de China, en la isla de Sichuan, cerca de Cantón. Su cuerpo fue trasladado con veneración y fervor popular a Malaca y posteriormente a Goa, donde es venerado permanentemente desde entonces. La Iglesia Católica lo declaró santo y lo nombró patrono de la juventud y de las misiones. Su tierra natal, Navarra, lo declaró desde el primer momento patrono del reino. El recuerdo y la veneración por Francisco de Javier se extendieron por todos los continentes. El itinerario seguido hace 4 siglos y medio por Francisco de Javier es, en trazos generales, la ruta que durante 400 años, hasta que se abrió el canal de Suez y se estableció la aviación comercial, han seguido miles de europeos y asiáticos como vía preferente de tráfico comercial y de fecundante intercambio cultural. Este camino se nos presenta hoy, al comienzo del tercer milenio, como una senda atractiva y sugerente que une tierras y gentes, civilizaciones y religiones, costumbres y filosofías que explican en su conjunto la historia cultural del mundo. El inicio de esta ruta es Europa, el continente que hoy se esfuerza como unión política entender lazos de cooperación a través del diálogo y del intercambio cultural con países de todo el mundo. Por ello, ve en la figura de Francisco de Javier el ejemplo de un hombre decidido que se adelantó en varios siglos al deseo de interrelación generalizado hoy en la sociedad, abriendo las puertas del conocimiento mutuo entre Europa y el Oriente. El nombre de Javier es universalmente conocido y sigue siendo ejemplo vivo para quienes se dedican a la atención de los más necesitados en la misma Europa o en los países más pobres del mundo.